Si tienen alguna pregunta, comentario con respecto a las pláticas, sí, favor de hacerlas llegar. Sí, Carlos. Doctor Campos. Tiempo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Campos. Disculpe que le dije doctor Ruiz. Eres argentino, ¿verdad? Ah, es español, pero también hablé mal de todo el mundo, ¿no? Ole, vale. Bendita sea la oveja a la que le sacaron la lana para hacer la sotana cura que te bautizó. Ole. Pero no, mira, como decimos, no, la razón por la que yo sigo trabajando, tengo 70 años, es porque cometí el error de casarme 2 veces y tener hijos otra vez. O sea que tengo 10 hijos, y tengo 12 nietos y una bisnieta que ya se me viene. Ya estoy más viejo que Matusalén. Pero lo interesante es lo siguiente. En lo que respecta a la situación que me gustaría comentar, aprecio todos tus comentarios a propósito, doctor Campos, sobre el síndrome creo que se llama Mendelssohn, de aspiración, de bronco, ¿le llamaste? Exactamente. 2 cosas. Mi hospitalito, que a pesar de ser pequeñito, hacen muchas cosas interesantes. Por ejemplo, es rutinario que a todo paciente que se intuba en el prehospitalario, el paramédico, allá no le llamamos camilleros, yo muy feo camillero, el prehospitalario, cuando lo intuban en el prehospitalario o lo intuban en la emergencia, cuando llega de emergencia así de rápido, de apuro, ¿no? Ese paciente rutinariamente
le hacemos una broncoscopía media hora a la llegada, después de la llegada. Porque pensamos que estamos tratando de mostrar que si hacemos una broncoscopía inmediata, porque ha sido marginal, la intubación fue marginal en el filo, o sea, en el campo, o fue marginal a la llegada, nos convence si aspiró o no aspiró, y si hay motivo para decir no, está limpio. O sea, no es ni si se empeora después es problema nuestro, no es pues, cuestión de que lo intubaron mal o cuando lo intubaron en la emergencia demoraron mucho. Yo creo que es una buena idea. Como eso me pareció una tontería, pero en realidad ellos me están demostrando, y piénselo bien, hacer una broncoscopía en la primera media hora, me refiero a pacientes que fueron intubados con situaciones precarias en el campo o en la emergencia, pero lo intubaron así a la loca de aparranque. A eso los broncoscopiamos. Quisiera saber qué es lo que piensa el doctor, mi amigo aquí, de los chalaquiles y todas las cosas. Bueno, la verdad que si tiene los recursos, hágalo. En mi país va a estar difícil llamar a alguien que llegue a hacer una broncoscopía. Y aquí también sucede lo mismo. La broncoscopía no es una rutina, no es rutina y hay que solicitarla. Usualmente son los neumólogos los únicos autorizados para hacer broncoscopía. Aquí es una ceremonia en Latinoamérica que va a estar bastante difícil cumplir ese protocolo. Yo en mi hospital pido una broncoscopía, tengo que justificar por qué la pido. Y ahora sí pido broncoscopía para acá intubado. Nosotros lo hacemos nosotros mismos con la broncoscopía. Dichoso, porque yo tengo 45. Si comienzo a hacer eso, me van a correr más rápido y no en los 50. Ni así. No a los 70. No a los 70. Entonces, sería interesante. Realmente hay muchas cosas que discutir al respecto. La broncoscopía no va a descartar que se haya contaminado y haya broncoaspirado el paciente. Perdón, pero no va a ser cierto. Porque pequeñas secreciones no la van a poder ver y ya va a estar contaminado. Los pacientes que pierden conciencia, se ha demostrado que hacen broncoaspiración también. Y los mismos pacientes intubados, recuerdo cuando hablé con Alejandro Arróliga y salió el famoso tubo, que tenía el sistema de aspiración, los famosos tubos, ¿se acuerdan? No me acuerdo el tubito que trae un sistema de aspiración para después del balón. ¿Por qué? Porque hubieron trabajos publicados que los pacientes intubados, el balón no permitía permeabilidad absoluta, y las secreciones se venían y broncoaspiraba el paciente. Y era causa de neumonía nosocomiales. Y después sacó ese tubito, que era el tubo normal para intubar, el brazo para inflar, pero traía al lado una sondita de succión que iba posterior al tubo. ¿Para qué? Para estar aspirando a los pacientes constantemente y evitar que se esté contaminando. ¿Ya? Entonces, yo pienso que podría funcionar, pero va a estar bastante difícil. Sí, disculpe que le estamos robando el show, doctor, pero sí, fíjese. Otro comentario, sobre todo lo mismo, sobre aspiración, porque es muy importante la aspiración, el síndrome de aspiración es muy importante. Fíjense que yo pienso que los pacientes aspiran en el campo cuando están en el accidente. Yo no aspiré ayer porque no comí mucho en la Hacienda Moral y no estaba con hambre, pero sí. Entonces, segundo, aspiran en la emergencia, cuando llegan. Como yo digo, los tubos nasogástricos los tienen de ornamento, no están succionando nada, lo tienen, pero no está conectado con nada. Y hoy en día, inclusive, en mi generación, a todo paciente trauma le poníamos rutinariamente un tubo nasogástrico. Hoy en día, no le quiere, digo, póngale, sobre todo si está borracho, peor todavía hay que poner tubo nasogástrico. Y también, no quiero ofender, pero yo le digo a los residentes, si me encuentran un paciente en sala de operaciones, el tubo nasogástrico está conectado a succión, le doy $50. Porque mi experiencia es que muchas veces los tubos de succión están puestos, pero nadie los conecta a succión. Están en el nasogástrico, pero no está conectado. ¿Qué punto tiene tener un tubo que no está conectado? Y luego cuando llegan a la UCI, viene el mismo problema. Ahora tienen unos nuevos tubos nasogástricos que tienen 3, yo no los entiendo. Yo entendí el que inflaba, suspiraba, ahora tiene como 3 ports para entrar. Yo no sé cuál port es el que tengo que machucar. Pero también, o sea que la aspiración existe a todo nivel. No sé si estamos de acuerdo con eso y hay que tener presente que es una cosa frecuente de morbilidad, ¿verdad? Una pregunta para el doctor aquí de su maravillosa conferencia, doctor, de síndrome de crash, no de aplastamiento. Entonces su rutina de usted, el paciente llega, estamos de acuerdo, el CPK es lo que nosotros usamos como medida del paciente está tiene o no mioglobinuria o como le llamamos. Lo que pasa parece que no es la mioglobina, sino es que la molécula de hierro parece que es la que ayuda, porque es la pregunta del board americano, ¿cuál es la parte que es la que afecta al riñón?
y parece que es el hierro, la parte de hemoglobina. Usted está diciendo, estamos diciendo lo mismo, la misma chola con diferente ropa interior, como decimos, ¿no? La mioglobina es el hierro, es la respuesta. Pero, o sea que fluidos, usted le da por la hipercalemia, lo que está tratando, la dextrosa, la insulina, y claro, y el uso de la dextro, ¿cómo se llama esa cuestión de dextrospireno que se pone por vía nasogástrica? Eso, caixelate. Muy bien, sí que estamos de acuerdo, así que alguien que haga una pregunta ahí le vamos a tener que, usted doctor que parece inteligente, si alguna pregunta, o no nos escuchó las conferencias, o no le gustó una. Sí, bueno, aquí nada más unos comentarios que sí, ¿no? Sabemos que realmente el trauma directo puede producir lo que es la broncoaspiración, que estamos de acuerdo. Y la segunda causa viene siendo el manejo de la vía aérea. Entonces, para eso pues, debemos de tener realmente lo que es precisamente técnicas bien aprendidas, tener un curso de enseñanza real de lo que es la vía aérea y específicamente aquí los que manejamos trauma en trauma, porque es diferente un curso de vía aérea nada más de un cierto tipo de pacientes a lo que es vía aérea en trauma y saber prevenir lo que viene siendo lo que es la broncoaspiración. Lo que es el empleo de la broncoscopía, como menciona también Becker, ¿no? Algunos elementos, lo que hablamos de la aspiración silente que se llega a producir, es probable que no se llegue a observar, ¿no? Realmente con la broncoscopía, porque son partículas a veces muy pequeñas. Y para tener un broncoscopio, el broncoscopio, en mi hospital, lo maneja el endoscopista y nada más va en la mañana. ¿Sí? En las tardes, y eso creo que nunca se lo ha prestado al equipo, tampoco de los compañeros de anestesia ahí en el hospital. Es cosa así nuestra de solicitarlo, ¿no? Porque debemos de contar con todos los elementos de vía aérea para poder nosotros manejar a nuestros pacientes, sobre todo que estos son de vía aérea difícil con el estómago lleno. Con respecto, aquí en México no hay anestesistas, o bueno, sí existen todavía, algunos probablemente trabajando, pero en México se dio por norma de que ya no deben haber anestesistas o las enfermeras anestesistas. Aquí nada más anestesiólogos, puros médicos, terminando la carrera, hacer la especial en anestesiología, posteriormente los que quieran hacer dolor, terapia intensiva. Trauma choque es manejado por los urgenciólogos aquí en México, de lo que comentabas con respecto de que en Perú son los anestesiólogos. ¿Sí? Esperamos ahora pues, poder resurgir, ¿no? con lo de la sociedad. Y bueno, con respecto a esto también es trabajar lo que decimos en equipo, ¿no? Los camilleros, yo me mencionaba a los que reciben al paciente, ¿sí? Y los trasladan al quirófano y luego del quirófano a la UCI o al mismo unidad de cuidados anestésicos. Los demás son técnicos en emergencias, ¿sí? Aquí ya no les llamamos paramédicos, ¿sí? Ya son técnicos en emergencias porque llevan un curso, ¿sí? Como el BLS. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Entonces, sí, doctor. Ha leído. Esa parte yo no la... Sí. No, acuérdese, doctor, que al momento de la lesión, si usted bueno, ya cerré la laptop, si usted recuerda, había una parte de lesión propia y una parte de lesión endotelial. Ahí en el endotelio también hay liberación de sustancias que son muy dañinas para el cuerpo. Pero no solo es el endotelio, doctor, es difícil que se lesione solo el endotelio, es mixto. O sea, todas las sustancias que usted mencione, todos los factores de necrosis, todos se liberan de manera simultánea. No se afecta directamente el endotelio solo. Sí, no quiero dar mi clase que voy a dar esta tarde, si sobrevivo a los chaliquiles que me van a invitar aquí. Chilaquiles, a los chilaquiles. Pero cuando hay trauma, hay daño tisular, se cree que lo que pasa es un daño endotelial, que produce con los glycolics, que usted le llama, el glycolics, y liberación de tormomodulina, proteína C. Eso es lo que voy a hablar esta tarde,
que parece que el futuro va a ser, ya no se va a medir PT, PTT, protrombina, eso ya pasó a la historia, es lo que ahora que se mide, vamos a hablar de uno que se llama tromboelastogramas, y el futuro va a ser la medición de proteína C, tomomodulina, el glycocolex que está hablando usted. Ese es el futuro, que va a usted medir proteína C, va a decir este paciente está, a pesar que todos los valores de coagulación están normales, no están normales. Este paciente está en hiperfibrinolisis, o necesita plaquetas, o necesita crioprecipitado, eso va a ser el futuro. O sea que lo que usted está hablando sobre el endotelio, sí, el endotelio es una parte muy importante en todo. Usted no tiene pierde hablando de endotelio, cualquier cosa le vamos a echar la culpa al endotelio. Es el malvado de la película. Ahora, el otro problema que tenemos, también una realidad acá, son los medidores, doctor. En Latinoamérica no tenemos realmente los marcos para estar midiendo estas reacciones. Nosotros cuando mandamos, por ejemplo, a medir TP, TPT, no medimos TPTA, por ejemplo. Entonces, igual nos pasa para estar midiendo estas fracciones. Nosotros no tenemos esa posibilidad todavía. Por lo menos en Latinoamérica, muy pocos hospitales tienen equipo para estar midiendo. Pero sí, el daño se da por todos lados. Y el endotelio siempre es el que más libera sustancias que producen daño a nivel generalizado. Sí, además también en trauma con respecto al daño endotelial, pues también ahí se ha visto la alteración de los pacientes con el estado de shock. Y también se ha visto esa situación. Sí, doctora. Sí, doctora, yo corté la tabla que está en el New England, y solo presenté la primera parte, pero decía otras situaciones aparte, y ahora sí de todos insectos, mordeduras, son partes entran en la clasificación. Claro que sí, y está en la segunda parte de la tabla, sí, ahí está en el síndrome compartimental, ahí sale, y está en el otro grupo, sale picaduras de insectos, arañas, mordeduras de serpiente, está. Claro que sí pertenece ahí. ¿Sí, doctor? Solamente para corroborar lo que tú estás diciendo, yo entiendo la problemática panamericana es diferente a Estados Unidos. El broncoscopio hay hasta por todos lados, hay broncoscopios, entonces es fácil. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo rutinariamente porque te llamamos al pulmonólogo. Aquí tendrías que llamar al pulmonólogo, te dice, mira, estoy con la querida, en el hotel la cigarra no es un bicho, mira, mirate, y quizá yo pueda ir la próxima semana. No, pero no sucede allá. Pero es la ventaja de que tener de disponibilidad esas cosas, ¿no? Pero está bien que ustedes sepan que es una posibilidad
para si tienen sospecha que el paciente aspiraba. Ahora, una cosa sí sabemos, que si el paciente te llaman 2 horas después que el paciente está vomitando chilaquiles rellenos o mole poblano, entonces pues ya no tiene sentido hacerle broncoscopía a 2 horas, 3 más tarde, y sobre todo tratar de irrigar. Eso sería contraproducente, porque lo que vas a meter todos los frijoles en los últimos alvéolos, eso está contraproducente. Si lo vas a hacer la broncoscopía, tienes que hacerla inmediatamente o rápido, no esperar pues 2 horas después para hacer una broncoscopía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. El único mono que existe aquí soy yo, pero no tengo ninguna experiencia, doctor, sinceramente. Usted debe trabajar en el centro de la investigación, algo por el estilo, porque... ¿La raza? Sí. ¿Y usted en Puebla hace infiltración de monocitos, doctor? Uh-huh. Muy interesante, sí. Sí, muy interesante, doctor, pero realmente no tengo ninguna experiencia en eso. Si hubiera una pregunta de trauma, fíjese que el doctor solamente me ha dado 2 conferencias, ¿no? Pero, disculpa suya, doctor. Pero si me quieren hablar de algo de trauma, pregunten, esta es la oportunidad antes que nos lleven a comer. La doctora, perdón. Ok, nosotros los intensivistas somos un poquito más agresivos que los anestesistas. El uso de diurético, Lasix, furosemida, en pacientes que están con anuria, y si el problema de la anuria fue por un mal manejo de líquidos previo. Ok, todo va a depender de la magnitud también de la lesión. Usualmente no es muy temprana la anuria, pues se puede presentar en las primeras 24 horas. El uso de diurético está totalmente autorizado. Pero hay que tener cuidado con la furosemida. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, yo arranco con 20, 40, 80, 160 miligramos de furosemida. Y repito hasta 2 veces eso. En pacientes que están en anuria y que tengo por cualquier problema en general. Y luego instalo infusión de furosemida y arranco a 0.1 miligramos por kilo de peso y voy, el que está conmigo, cada 30 minutos vamos a medir diuresis. Si no vas doblando hasta que llego a dosis altas de furosemida, pero yo ya sé que el paciente con una infusión de furosemida 24 a 48 horas ya ese riñón no va a abrir. Y si sigo con furosemida provoco más bien daño, entonces ahí ya consulto, me voy al nefrólogo, muchas veces me dice, ok, seguir con los diuréticos o paramos y vamos a lo que es la hemodiálisis. En primer lugar, yo no creo que estamos hablando, el paciente trauma, no hay lugar para LASIK o furosemida en paciente trauma. El paciente trauma se trata con fluido, pues está hipovolémico, ahora, inclusive en Wayne State University en Detroit hay una letrero que dice en la UCI, usted a LASIK al paciente está despedido, you're fired, en la unidad de trauma, porque no hay en general, claro que hay ocasiones que hay que usarlo. Sin embargo, yo trabajo hoy en día, todos los pacientes donde yo trabajo tienen 80 y 90 años, es Jurassic Park, en la ciudad de los dinosaurios, ¿ok? Entonces todo el mundo ya está en LASIK, en su casa ellos rutinariamente usan LASIK. Entonces si yo no le doy LASIK a esos pacientes, me entran en un edema pulmonar de Dios mío. Por eso hay que diferenciar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un paciente joven, avaliado,
que llega hipotenso y no orina, la primera cuestión para nosotros no es meterle LASIK, es meterle fluido, ¿verdad? Ahora, si es un paciente viejo de 80 años que tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene una fractura le van a operar de cadera y tiene evidencia de un edema de congestión pulmonar, mi gente en forma no se llama científica, pero empírica le dan LASIK, y yo me horrorizo, pero en realidad trabaja, ¿no? Estamos hablando de LASIK en pacientes con síndrome compartimental, es otra cosa. Creo que eso es lo que tú estabas hablando, ¿verdad? Sí, ahí el fármaco de elección es el manitol, como diurético. Ya yo lo dije, pero sí se puede utilizar en otro grupo de pacientes la infusión y dosis que tú quieras, sin ningún problema. Pero solo en trauma es que casi no se debe utilizar prácticamente el diurético. Sí, doctor Campos. No por eso. No, manitol. Sí, usualmente, yo lo dije en la conferencia, en esto no se usa diurético de furosemida, solo manitol que está indicado, y la reposición de líquido y la alcalinización. Pero en las otras circunstancias sí se puede utilizar, y es el protocolo que se usa en muchos pacientes, la infusión continua y todo. Y la hemodiálisis temprana. Por ejemplo, nosotros la ultrafiltración se puede hacer de manera tempranísima, del que el paciente está orinando menos de 0.5 cc por kilo, y hay que ir pensando en hacer la ultrafiltración. Menos de 0.5 cc por kilo por hora. Y hay que llamar tempranamente para que ya comenzar a hacer ultrafiltración. Ya cuando el paciente realmente se pierde la diuresis, hay que ir más rápido entrar en hemodiálisis temprana. Yo sé que ustedes están con hambre, yo no, pero en fin. Pero le voy a hacer una cosa que no me han preguntado porque no tiene nada que hacer pero si les pueden educar en enseñar en esto sería muy importante. Paciente le hacen una traqueostomía, ¿no? Traqueostomía. A las 4 o 5 horas, 6 horas lo llaman a usted, la enfermera, pánico, porque está sangrando, le salen borbotones, sangre, está ahogando con sangre. ¿Qué hace usted? La primera pregunta que ustedes deben hacerse es, traqueostomía temprana hace 4, 8 horas, 10 horas y ahora está sangrando terriblemente la traqueostomía. Es lesión de la arteria inominada. Bueno, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que dice usted? Primera, usted le dice a la enfermera, infle el balón un poco más, ¿no? Sin romper el balón de la traqueostomía, porque eso disminuye el sangrado. Número 2, le dice, llame al anestesista STAT, anestesiólogo STAT, porque lo que va a tener que hacer, y yo, en este momento se comienza usted a poner pijama, depende de cómo duerme usted, o desnudo, qué sé yo, se viste y corre usted a la UCI, porque usted va a tener, cuando el anestesiólogo llega, va a sacar el traqueostomy tube e intubarlo por la otra vía, la vía normal, y usted va a tener que poner su dedo entre la tráquea y el esternón, y comprimir, porque entre la tráquea y el esternón está la innominada, y comprimir con su dedo la innominada, y de ahí rogar que alguien aparezca para que lo ayude. En el caso mío yo sé cómo hacerlo, yo he hecho 6 o 7 de esas, 6 se murieron, 1 se salvó. Pero la verdad, porque es mortal, realmente es una cuestión muy, muy seria. Entonces, inclusive he hecho una estenotomía en la UCI media con el residente, digo, no saques el dedo porque se muere el paciente ahí, y la máquina la hace para abrir el esternón. Y no se puede poner un injerto porque esto está contaminado. Hay que hacer extraanatómico, un bypass, y lo he hecho. Pero el problema, lo que quería decirle como anestesiólogos, que son ustedes, la idea en caso de emergencia que hace una traqueostomía y está sangrando, es una lesión de la innominada. En la primera, el movimiento es
infle el balón sin romperlo un poco más para disminuir el sangrado, llame anestesia porque va a tener que cambio de tubos y la siguiente es su problema suyo. Eso es lo que, doctor Campos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, Sí. Nosotros, mire, en Estados Unidos hay centros de trauma que hacen adulto y pediátrico, las dos. Generalmente usted tiene que tener calificación de las dos equipos diferentes, dos enfermeras de tipo diferente. Mi hospital, donde yo he trabajado siempre ha sido adulto, no tengo experiencia con trauma pediátrico. Sin embargo, sí, a pesar que he pasado ¿cómo se llama? El curso ese que se llama trauma pediátrico, es como el PALS. Y la forma como lo paso es porque el PALS generalmente le dan conferencias y después le dan el papel para que usted lo resuma. Entonces tengo 4 o 5 residentes que me dicen las 5, doctor, las 5, la respuesta. Entonces yo pasé el PALS así, ¿no? O sea que de PALS soy una palta, ¿no? Soy un aguacate. Pero lo que sí le puedo decir que uno de los artículos que yo leí fue sobre eso, de síndrome comportamental en niños, que también existe, también hay que tenerlo presente, pero en este momento le mentiría si le diría yo cuáles son. ¿Usted podría decirnos, tiene usted alguna experiencia en síndrome comportamental en niños? No, la doctora creo que hizo la pregunta, ¿verdad? El silo es muy importante, como el onfalocele, tratar, exactamente, eso es lo que haríamos. La doctora está haciendo un punto muy importante, la comunicación, eso es lo que yo a veces falla aquí, pienso yo, ¿no? En Estados Unidos uno trabaja en equipo, uno trabaja, el anestesista, el anestesiólogo, el intensivista, el cirujano, el nutricionista, todos son parte del equipo, no es que yo soy aquí el mero mero y a mí qué me importa lo que diga el otro, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, ese es el problema. Trabajamos en conjunto y en el caso de pediátrico le puedo decir que sí hemos usado como el tratamiento del silo como para tratar el onfalocele para prevenir el síndrome comportamental. Bueno, doctores, yo creo que... Yo quiero hablar un poquito. Bueno, nada más concluyendo, ¿no? Sabemos que lo que es la broncoaspiración puede darse en el mismo lugar el accidente, el manejo de la vía aérea. No existen realmente fármacos que puedan proteger esta situación. Con respecto a lo que es el síndrome de Creutzfeldt, el aplastamiento, sabemos que el manejo inicial son la gran administración de líquidos. Y eso tiene que ser desde el prehospitalario, para que haya una disminución de esa movilidad y motilidad de los pacientes. Y con respecto al síndrome compartimental abdominal, nada más comentar que si nosotros los anestesiólogos, y que se tape los oídos el doctor Aurelio, sí podemos ser causa directa de un síndrome compartimental abdominal. Una cirugía abdominal, una gran cantidad de líquidos, nosotros podemos producir ese edema enterasa.
Y a veces, si ustedes se han fijado, está relajado nuestro paciente y el cirujano no puede cerrar. Dicen, relájamelo más. Sí, por eso digo que se tape los oídos el doctor. Pues, créelo, ¿no? Sí, entonces a veces sí es por esa situación. Entonces hay que saber manejar bien nuestros líquidos, lo que estamos administrando a los pacientes, porque sí podemos ser nosotros una causa directa de un síndrome compartimental abdominal. Pues muchas gracias por su atención, nos damos agradecimiento a los doctores y